Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha 40, Balak. Números 22, 2, 25, 9. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torah. 22, 2, 12, 22, 13, 20, 22, 21, 38, 22, 39, 23, 12, 23, 13, 26, 23, 27, 24, 14, 24, 15, 25, 9, Maftir. 25, 7, 9, Haftarah. Miqueas 5, 7, Hebreos 6, 8, los escritos de emisarios. Juan 13, 1, 14, 31. Balak, significa devastador. Comentarios. Primera Aliyá, Bamidbar 22, 2, 12. 22, 2. Y Balak, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Según el Midrash, Balak fue elegido rey en este momento por causa de la situación de emergencia por el temor a los hijos de Israel, aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era un moabita nativo, sino un midianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo. Tampoco tenían permiso de Yahuwah para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, según Devarim 2, 9. De esto aprendemos que Yahuwah reparte las tierras a los pueblos, compárese Devarim 2, 19. En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos le había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel, para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. 22, 3. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. 2 veces la Torah repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, los 2 gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. 22, 4, 7. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que haya a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balak, hijo de Tzipor, era rey de Moab y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Y llegaron a Bilam, y le repitieron las palabras de Balak. Los dirigentes de las 2 naciones Moab y Madián se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que era conocido como un profeta, o un mago, con éxito. Cuando él hablaba se cumplía. Según Rashi, el rey de los amorreos anteriormente había alquilado a Bilam para maldecir a los moabitas para que los pudiera expulsar de ese territorio que luego llegó a ser de los hijos de Israel, desde el río Arnón hacia arriba incluyendo la ciudad de Heshbón. Esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6. Yo sé esto lo sabía el rey de Moab por experiencia. Por medio del profeta, Yahuwah nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balak y Bilam. Por lo tanto este suceso es una de las cosas más importantes en la historia de nuestro pueblo, como está escrito en Miqueas 6, 5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balak, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahuwah. 22, 5. Y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí, cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros es malachim, que significa emisarios, enviados. Vemos que el término malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres.
La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior. 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo es triple. Usar la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. Usar la magia, la fuerza ruajim y psicológica para dominarnos. Usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comidas y sexo y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. En este caso no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercer punto cayó Israel. 22:11. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos, expulsarlos. Lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años. 22:12. Y Elohai dijo a Bilam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. El nombre hebreo Bilam, se escribe con las letras Bet, Lamed, Ayin y Mem. Como el texto original no tiene vocales, es posible entender su nombre también como Bliam, que significa sin pueblo. Este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Yitro y unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta solitario. Yahuwah le había dotado con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. Bilam no dirigía ningún pueblo. Los rabinos dicen que él podía haber llegado a ser para los gentiles lo que Mosé era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil, por el don de profecía que tenía. Pero era un hombre caído que iba detrás de ganancias monetarias y honra de los hombres importantes de este mundo, y eso fue su ruina. Segunda Aliyah, Bamidbar 22:13-20. 22:13. Bilam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volved a vuestra tierra, porque Yahuwah ha rehusado dejarme ir con vosotros. Bilam conocía a Yahuwah, y lo llama mi Elohai, compárese. V18. La fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del Ruach de Elohai, compárese. 24:2. Por esta razón, su influencia ruajim era más fuerte que si hubiera usado poderes satánicos. Recordemos que a Satán no puede crear, y por eso las manifestaciones sobrenaturales de él son perversiones de lo auténtico que viene de Yahuwah. Por ese motivo la actividad de Bilam puede ser comparada con la magia. La fuente de la magia y la adivinación es a Satán, y la fuente de la profecía es Yahuwah. Pero cuando se usa la profecía de Yahuwah con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Así que, la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de descubrir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Yahuwah que les hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo ruajim. Cuando estas personas se vuelven a Yahuwah y se arrepienten de sus pecados, permanece su capacidad para ser sensible en Ruach. Esto significa que podrán ser muy utilizados por el Ruach de Yahuwah, pero también pueden ser influenciados por los malos Rujot si no se cuidan. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes.
Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Yahuwah y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mashiach Yahushua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros, compárese Hechos 8:19. Nuestro Rebbe Yahushua nos advirtió según está escrito en Mateo 7:15-20. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Yahuwah o de parte de un ruaj engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida moral, sexual y económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Todas estas cosas, y otras, son los frutos de la vida de ese profeta. Yahushua dijo, por los frutos los conoceréis. Una cosa es probar la profecía, y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos, y la profecía es probada por medio de dos varas, la Torá y el ruaj de Yahuwah. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Tenemos un ejemplo en Hechos 16:18, donde está escrito. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Elohai Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al ruaj. Te ordeno, en el nombre de Yahushua el Mashiach, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. El mensaje de la muchacha era verdad, pero dado con un ruaj maligno. El Shaliach Shaul tenía el don de discernimiento de ruaj y supo en su propio ruaj que la fuente de esa profecía venía de Satán, de un espíritu de Pitón, según el texto griego. Shaul atacó al ruaj de Pitón en esta niña y lo expulsó en el nombre de Yahushua HaMashiach. Por otro lado podemos encontrar palabras proféticas dadas en la ruaj de Yahushua por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Bilam. Que Yahuwah nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son perpetuas, son de Yahuwah. Pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. 22:18. Y Bilam respondió, y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Yahuwah mi Elohai para hacer ni poco ni mucho. Aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Yahuwah como está escrito en 2 Pedro 1:20-21. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por la Ruaj HaKodesh hablaron de parte de Elohai. Mamónides dice lo siguiente en cuanto a la profecía. Los profetas ostentan diversos grados. Al igual que en sabiduría hay sabios mayores que otros sabios, así en profecía hay profetas mayores que otros profetas. Pero todos ellos ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche, o de día si han caído en trance, como está escrito. En una visión me daré a conocer a él, en sueños le hablaré. Número 12. 6.
Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece y sus pensamientos quedan confundidos, de modo que la mente queda libre para comprender lo que vea. Las cosas comunicadas al profeta en la visión profética, llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda grabada en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe qué significa. Los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo y aislarse, pues la profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobre quien está alegre. Por eso los profetas jóvenes hacían tañer ante ellos laudes, panderetas, flautas y liras cuando querían profetizar. 1 Samuel 10:5. La palabra midnavim, en este contexto, significa que estaban en tren de llegar a la profecía, como quien dice fulano se agranda. Esos que tratan de profetizar son los denominados hijos de los profetas, y aunque se concentren puede ser que la presencia divina se pose sobre ellos, y puede ser que no se pose. 22:20. Y Elohai vino a Bilán de noche, y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Elohai vino a Bilán de noche. El sueño es un medio por el cual Yahuwah puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el ruaj. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos de cuerpo, y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche el cerebro está revistando y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el lado ruajim. El ruaj del hombre tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo, y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo ruajil. Esa información no es siempre percibida, ni mucho menos entendida, por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día. Una persona carnal, poco ruajim, no tiene su mente puesta en las cosas de la Ruach HaKodesh y por eso es insensible a los impulsos y la información que le llega por su ruaj. Sin embargo, una persona ruajim está enfocando su mente hacia lo ruajim y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del ruaj, compárese Romanos 8:5-6. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más débil que durante la noche. El ruaj del hombre no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes de Yahuwah en sueños. Es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible para lo ruajim. Los que tienen un ruaj muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su ruaj, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad profética también puede ser desarrollada más y más. Como hemos dicho antes, algunos han sido creados con más sensibilidad y percepción ruajim que otros. Estas personas son el blanco para los demonios que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir a Yahuwah, pero el enemigo se ha apoderado de ellos, porque ellos lo han querido. Tercera Aliyah, Bamidbar 2:21-38. 22:22. Pero Elohai se airó porque él iba, y el malaj de Yahuwah se puso en el camino como un adversario contra él. E iba montado sobre su asna, y sus 2 sirvientes con él. Aquí parece haber una contradicción. Primero Elohai le dice a Bilán que vaya con ellos, y luego se aira con él cuando va. ¿Cómo vamos a entender esto? En primer lugar vemos que cuando un malvado se obstina en querer algo en contra de la voluntad de Yahuwah, él se lo permite. En el verso 12 Elohai le dijo que no fuera. En el verso 20 le permite ir, y luego se enfada con él por haber ido, según el verso 22. La ira de Yahuwah contra Bilam fue por causa del motivo por el cual se fue. Su deseo era ser pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Era una locura.
Ay del que quiere sacar beneficio económico personal de los dones Ruajim que ha recibido de Yahuwah. Este texto nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo sino el por qué y para qué de lo que estás haciendo. La palabra hebrea que ha sido traducida como adversario Satán. Esto no significa que fue un ángel de Hasatán, sino un ángel que se oponía contra Bilam. Esto nos enseña que la palabra Satán significa adversario, alguien que se opone y trabaja en contra de otra persona. La expresión el Malach de Yahuwah es mencionada 10 veces en este pasaje. 22:32. Y el Malach de Yahuwah le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Lo primero que le dijo el Malach a Bilam era, ¿por qué has golpeado a tu asna? Le reprendió por haber tratado mal a su animal. Esto nos enseña acerca de la importancia de tratar bien a los animales. El maltrato de los animales es notado en el mundo Ruajim. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo, y ese trabajo incluye también el cuidado de los animales, como está escrito en Proverbios 12:10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. 22:35. El Malach de Yahuwah respondió a Bilam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Bilam se fue con los jefes de Balac. Otra vez Yahuwah le dijo, a través del Malach, que debe ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo la cosa que él le dijera. Las palabras que salen de una persona tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob ni bueno ni malo, compárese Bereshit S31:24. Bilam no tenía permiso para hablar palabras propias. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada, compárese Josué 6:10, Mateo 26:63. 22:38. Bilam respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo, acaso, que pueda decir? La palabra que Elohai ponga en mi boca, esa diré. Este es el principio de la profecía. Compare con los textos 22:8, 18, 20, 35, 38, 23, 5, 12, 16, 26, 24, 4, 13, 16. El hecho de que Bilam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendiciones. Cuarta Liyá, Bamidbar 22:39, 23, 12. Primera profecía. 23:4, 5. Elohai salió al encuentro de Bilam, y éste le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Yahuwah puso palabra en la boca de Bilam, a pesar de que es probable que Bilam estaba intentando de sobornar a Yahuwah, podemos ver aquí un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. ¿Cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa solo 4 versos de la Torá. La palabra profética es muy costosa. Este texto nos enseña que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. ¿Estamos dispuestos a sacrificar tanto como los 14 animales para obtener profecía entre nosotros? ¿Queremos profecía? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello? ¿Estás dispuesto a ayunar, sacrificar horas de oración y las horas de tu sueño de noche para poder ser un canal para Yahuwah? ¿Cuánto vale la profecía? Este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, me refiero a un don natural y una capacidad sobrenatural para profetizar, la profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida necesitas una profecía, una palabra del cielo. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte para que esa palabra te llegue? El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar a Elohai, sino para que nos humillemos y nos preparemos para poder recibir las señales que nos llegan del cielo.
Las manifestaciones sobrenaturales son resultados de grandes sacrificios en el pueblo. ¿Por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Egipto? Porque había 400 años de oración y clamor para la liberación. Porque vino la Ruaj HaKodesh en medio de grandes manifestaciones en Hechos 2. Por los 10 días de ayuno y oración que la Keilah estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot. Cuanto más sea el sacrificio, con más poder se manifiesta la palabra profética. 23:7. Y comenzó su profecía, y dijo: Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, y maldíceme a Jacob. Ven, y condena a Israel. Bilam vino de Aram, que hoy es Siria, al noreste de Israel, para maldecir a Israel. El Talmud dice que Bilam fue hijo de Labán. 23:8. ¿Cómo maldeciré a quien Elohai no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Yahuwah no ha condenado? Estas palabras se parecen mucho a Romanos 8:33-34a, donde está escrito: ¿Quién acusará a los escogidos de Yahuwah? Yahuwah es el que justifica. ¿Quién es el que condena? En el momento de abrir su boca, Yahuwah cambió la maldición en bendición, como está escrito en Devarim 23:5. Mas Yahuwah tu Elohai no quiso escuchar a Bilam, sino que Yahuwah tu Elohai te cambió la maldición en bendición, porque Yahuwah tu Elohai te ama. 23:9. Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Israel no será contado entre los gentiles, es un pueblo aparte, especial, apartado. Yahuwah trata con Israel de diferente manera. Somos diferentes y por eso tenemos mayor responsabilidad ante las naciones para hacer que el nombre de Yahuwah sea conocido entre ellas. Hay dos maneras de interpretar este texto. Rashi hace referencia al momento cuando todas las naciones serán destruidas. Entonces Israel no será contado entre ellas, como está escrito en Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo, declara Yahuwah, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. La otra interpretación es que llegará un momento cuando todos los hombres de la tierra serán reubicados e inscritos en las 70 naciones originales, conforme al Salmo 87:1-7. Salmo de los hijos de Korah. Cántico. En los montes Kadosh están sus cimientos. Yahuwah ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohai. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá: este nació allí. Pero de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Yahweh contará al inscribir los pueblos: este nació allí. Entonces tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes. En ese conteo los que nacieron en Sión no serán contados entre las demás naciones, como está escrito en Gálatas 4:26. Mas la Yahurusalayim de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es el nombre de nuestra Madre Celestial? Esto implica que el gentil que se ha convertido de los ídolos a Yahuwah de Israel y ha nacido por la Ruaj de Elohai, no será contado entre el pueblo donde nació sino en Israel, donde ha sido adoptado. 23:10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Bilam deseó morir como los israelitas, pero murió como un impío, compárese 31:8. El plan de Yahuwah fue que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Quinta Aliyah, Bamidbar 23:13-26. Segunda profecía. 23:19. Yahuwah no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo ha dicho él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. En la discusión acerca de deidad de Yahushua podemos destacar este versículo, que descarta totalmente que Elohai sea un hombre o un hijo de hombre. Elohai no es hombre ni puede ser, ni puede llegar a ser un hombre. Pero sí, puede manifestarse a través de un hombre.
Esta es la base de la Torá en cuanto al entendimiento de Yahushua, sobre la cual estamos firmes. Todo lo que Elohai dice, lo hace. Esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Padre Celestial, su fidelidad a sus propias palabras. Si Él dice algo, lo cumple, como está escrito en Jeremías 1:12. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El hombre tiene la tendencia de no cumplir sus palabras. Esta es una de las deficiencias más importantes del hombre. Por eso Yahuwah se compara aquí con el hombre diciendo que él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que Yahuwah sea igual. En Yahuwah no existe la división entre palabra y obra. Todo lo que él dice, lo hace. Un hombre maduro es como Yahuwah, honrando su propia palabra en gran manera. El hombre espiritual cumple sus palabras, hace todo lo que está a su alcance para no quebrantar una promesa. Sus promesas le son más importantes que su propia ganancia. Si le constituye una pérdida importante tener que cumplir una promesa, lo hace, a pesar de la pérdida, porque para él la palabra prometida es sagrada y tiene que ser cumplida de la misma manera que las palabras de su Padre Celestial. El Salmo 15 lo destaca de esta manera. Yahuwah, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahuwah, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. 23:21. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Yahuwah su Elohai, y el júbilo de un rey está en él. Esto es un resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, la rebeldía y la desobediencia. El perdón andaba con Israel todo el tiempo y ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. Pero la sangre del Mashiach no solamente cubre el pecado para que no se vea desde el cielo, sino que lo quita definitivamente. Esta cobertura por causa del perdón, protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo, y Bilam no pudo ver iniquidad en Israel, y el enemigo no tenía argumentos para acusar al pueblo. Gracias al perdón por medio de la sangre Israel está protegido. 23:23. Porque no haya agüero contra Jacob, ni haya adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Elohai. El texto hebreo dice literalmente, no hay adivinación en Jacob. Esto nos enseña que un verdadero israelita no practica la adivinación mediante la lectura de las manos u otra manera. No practica ninguna clase de brujería, astrología o magia. 23:14-28. Lo llevó al campo de Psofim, sobre la cumbre del Pisgah, y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balac llevó a Bilam a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto. En la cumbre de Pisgah murió Mosé, y Peor es el ídolo delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Así que los dos lugares escogidos por Balac tuvieron una influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Rashi dice que Balac era un adivino y por eso vio cosas futuras en estos lugares. Personalmente cuestionó esta postura, puesto que a Satán, que está detrás del ruaj de adivinación, no conoce el futuro, solo puede adivinar, no saber acerca de las cosas que van a venir, como está escrito en Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Yahuwah, y no hay otro. Elohai, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. En Isaías 48:5-7 está escrito, yo, pues, te las declaré desde hace tiempo. Antes de que sucedieran te las proclamé, no sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho, y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Lo has oído. Míralo todo. ¿Y vosotros, no lo declararéis? Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas, y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas,
He aquí, yo las conocía. Sextaliyah, Bamidbar 23, 27, 24, 14. Tercera profecía. 24, 1. Cuando Bilam vio que agradaba a Yahuwah bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a la memoria el pecado con el becerro de oro que fue cometido allí. El Targum traduce, hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. 23, 16 y 24, 2. Yahuwah salió al encuentro de Bilam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y así hablarás. Y levantó Bilam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre él el Ruaj de Elohai. En estos dos textos dice por un lado que Yahuwah puso palabra en la boca del profeta y por el otro, que vino sobre él el Ruaj de Elohai. Aquí encontramos los dos ingredientes más importantes en la manera de obrar de Yahuwah, la palabra y el Ruaj. Cuando estos dos actúan juntos siempre hay operaciones sobrenaturales. Si una persona se dedica solamente a la Torá, sin la presencia de la Shejinah de Yahuwah, va a tener una seca. Si una persona busca solamente la presencia de Ruajim sin dedicarse a la Torá, será como una corriente de agua que es vertida sobre la tierra, sin producir algo concreto en su vida. Una persona llena de la Torá y del Ruaj se asemeja a Yahushua Mashiach, y es útil en las manos de Yahuwah. Asegúrate de que no pierdas de vista uno de estos dos ingredientes. Una vida espiritual equilibrada se ubica en los dos extremos a la vez. 24, 3. Varón perforado en el ojo, según Razi, Bilam tenía un solo ojo. Sin embargo los versículos 2 y 4 hablan de ojos, en plural, no solo de un ojo. Según Efesios 1, 18, el corazón tiene ojos. El Ruaj del hombre tiene 5 sentidos al igual que el cuerpo. Por esta razón también se puede hablar de ojos abiertos, aunque uno tenga un solo ojo físico. Por otro lado es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a la visión profética. 24, 4. Oráculo del que escucha las palabras de Yahuwah, del que ve la visión del Todopoderoso. Caído, y con los ojos descubiertos. Según Razi, Elohai solo se revelaba de noche cuando estaba acostado. 24, 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus moradas, oh Israel. Según al Talmud, se refiere a que las tiendas no tenían sus entradas una enfrente de la otra, para que no se pudiera mirar del interior de una tienda al interior de la otra. 24, 7. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. El rey mayor que Agag fue Saúl, el primer rey de Israel, que derrotó al rey de Amalek, Agag, según 1 Samuel 15, 7, 8, donde está escrito. Saúl derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. En su aplicación profética más amplia esta palabra se refiere también al Mesías, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel Gog del cual se habla en Ezequiel 39, 40. En la versión samaritana del Pentateuco y en la Septuaginta, Agag es escrito como Gog, compárese Revelación 20, 8. 24, 9. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Este versículo muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham, fueron heredados por los hijos de Israel, no por Ismael ni Esaf. Cuarta profecía. 24, 14. Ahora, mira, me voy a mi pueblo. Pero ven, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como te advertiré y te indicaré es yax, que significa aconsejar. De aquí aprendemos que Bilam dio un consejo a Balak de enviar las chicas más guapas a los hijos de Israel para hacerles pecar, como está escrito en Números 31, 16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran infieles a Yahuwah en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahuwah. Si el enemigo no logra destruirte desde fuera, lo intentará hacer desde dentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad.
Ten mucho cuidado con los hermanos falsos y ten mucho cuidado con las mujeres. En Eclesiastés 7, 25, 26 está escrito: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada eloja y escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Al final de los días, esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mashiach. Por eso fue escrita en la Torá, para nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo del cual se habla aquí. Séptima Aliyá, Bamidbar 24, 15, 25, 9. 24, 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Shet. Las palabras lo veo, lo contemplo se refieren al rey David, y las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refieren a Mashiach. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey, según Rashi, como lo traduce el Targum. Un rey se levantará de Jacob. En primer lugar se habla del rey David, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 Samuel 8, 2. Y derrotó a Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar la estrella habla del Mesías, hijo de David, como está escrito en Revelación 22, 16. Yo, Yahushua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esta profecía acerca de la estrella fue la base para que el rabino Akiva falsamente proclamara como Mashiach a un general del ejército judío en el siglo II, Bar Kokhba, que luego fue destruido por el ejército de Roma. En el año 135 el Estado de Israel fue borrado del mapa y Jerusalén marada con bueyes. Shet, el hijo de Adán y Jabá, es padre de todos los hombres. Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se refiere al rey Mashiach, Ben David. Su nombre es Yahushua. 24, 19. De Jacob saldrá el que tendrá dominio, y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como está escrito en 2 Samuel 8, 14. Puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Yahweh daba el triunfo a David donde quiera que iba. La profecía de Bilam también hace referencia al imperio romano, que finalmente será destruido con la venida del Mashiach, hijo de David, como está escrito en Daniel 2, 44, 45, 7, 11. En los días de estos reyes, el Elohai del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, Roma, el bronce, Grecia, el barro, Roma, la plata, Medo-Persia, y el oro, Babilonia. El gran Elohai ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así, pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, Roma, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. La ciudad, según Rashi, se refiere a Roma. Este rey Mashiach destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y Yahuwah a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión, como está escrito en Revelación 14, 8. Y le siguió otro Malach, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. En Revelación 18, 2, está escrito: y clamó con potente voz, diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo ruaj inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Quinta profecía. 24, 20.
Al ver a Amalek, continuó su profecía, y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Según Razi, Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación, compárese Éxodo 17:16. El malvado Amán era un descendiente de Amalek, compárese Esther. Saúl y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación, según 1 Crónicas 4, 42, 43, 18, 11, donde está escrito: y de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Seir, con Pelatiau, Nearya, Refaya y Uziel, hijos de Isi, como sus jefes. Y destruyeron al remanente de los de Amalek, que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy, que el rey David dedicó también a Yahuá, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Sin embargo, los descendientes físicos de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces serán totalmente eliminados por el Masiaj. Sexta profecía. 24, 21, 22. Después vio a Kenita, y continuó su profecía, y dijo: perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el Kenita será consumido, hasta cuando te tendrá cautivo Asur. Kení, el pueblo de Yitro, el suegro de Mosé, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio, compárese Jueces 1, 16. Séptima profecía. 24, 23, 24. Y continuando su profecía, dijo: Pai. ¿Quién puede vivir, si Elohai no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kittim, y afligirán a Sur y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Aquí Kittim se refiere a los romanos, Razi, Targum. Kittim es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29, 30, se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 a.E. Es una alusión a la invasión asiria de Israel el año 722 a.E. Y afligirán a Sur. La profecía de Bilam se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigua Asur, o Asiria, lo que hoy está el norte de Siria y el norte de Irak. Afligirán a Eber. Los hebreos, hijos de Israel, descendientes de Eber, también serían afligidos por el sistema romano tanto políticamente como religiosamente. Él también perecerá para siempre. El imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida del Masiaj. En el Salmo 106, 28, 31 está escrito: se unieron a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Elohai con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. 25, 1. Mientras Israel habitaba en Shittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y a la idolatría e incluso al culto a los muertos. Según el Salmo 106 parece que el dios Baal Peor era un dios de los muertos. 25, 2. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. El pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida no caser, ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofreció sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá y una puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante dominar los apetitos de comida y de sexo. En Revelación 2, 14 está escrito: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Qué importante es la comida. Qué importante es comer caser. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir a Yahuá.
El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del maná, fue una puerta abierta para que enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilam supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer. La doctrina de Bilam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kashrut y de vivir según las reglas de pureza familiar. 25:3 Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahuwah contra Israel. Según Rashi, el nombre de este ídolo se deriva del hecho de que sus fieles ponían al descubierto el ano delante de él y defecaban. 25:9 Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. La fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 por tribu. En 1 Corintios 10:8 está escrito que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción? Parece ser que murieran los 1,000 restantes en días posteriores. También es posible que haya habido algún error de los copistas en alguno de los textos. En Devarim 4:3 está escrito: Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahuwah con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahuwah tu Elohai de en medio de ti. En Oseas 9:10 está escrito: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. En Josué 22:17 está escrito: No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahuwah. En Pirkei Avot está escrito: Todo el que posee las tres primeras cualidades que enunciamos a continuación, pertenece al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca. Y todo el que posee los tres defectos siguientes, pertenece al grupo de los discípulos de Bilam, el impío. El ojo benevolente, la humildad y la negación caracterizan a los discípulos de Abraham. La envidia, el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable de placer, caracterizan a los discípulos de Bilam, el impío. En 2 Pedro 2:15-16 está escrito: Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En Judas 11 está escrito: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Bilam, y perecieron en la rebelión de Coraj. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilam? En primer lugar vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante, de manera que el Talmud le compara con el mismo Mosé. Como dijimos antes, Bilam podía haber sido para las naciones lo que Mosé era para Israel. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá de la misma manera que las palabras de Mosé. Parte de las palabras de Bilam son usadas cada día en la oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Matobo aleija Yaakov, Miskenote hija Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Yaakov. Tus moradas, oh Israel. Pero la capacidad profética de Bilam no fue usada correctamente. El carácter de este profeta se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Elohai no había maldecido y, además con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo. Los textos de Pedro y Judas nos muestran que Bilam andaba detrás del lucro y se entregó a la locura. A pesar de que Elohai le había dicho que no fuera con los hombres, él se empeñó en ir con ellos a ver si podía conseguir alguna ganancia y recibir honra ante estos jefes y distinguidos de Moab. Él sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo y, por eso advirtió a los enviados de Balak que él no podía decir otra palabra que la que Yahuwah su Elohai pusiera en su boca. Un profeta no puede profetizar en sí mismo, depende totalmente de Elohai para poder profetizar. En 2 Pedro 1:20-21 está escrito:
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por la Ruach HaKodesh hablaron de parte de Elohai. Lo que me llama la atención es que parece que Bilam está intentando de cambiar el decreto divino para poder obtener beneficios personales de su trabajo espiritual. Es una locura intentar de manipular a Elohai. Con él no se juega y su palabra no se puede cambiar. También es una locura intentar de usar las revelaciones que Yahuwah está dando para beneficio económico. En el mundo evangélico hoy en día, ya no se escucha mucho del mensaje que habla de pecado, arrepentimiento y una vida en quedusa por la redención en el Mashiach, sino un Besorá que habla de prosperidad económica. Por todo el mundo cristiano se encuentran predicadores que hablan de los beneficios personales económicos que el creyente puede sacar. Ya no se habla del arrepentimiento como en tiempos antiguos. ¿Será esto la apostasía que tiene que venir antes de la venida del Mashiach? Compárese 2 Tesalonicenses 2:3. En lugar de someterse a la revelación de Yahuwah, están intentando de torcer el brazo de Elohai para que puedan sacar dinero de su culto. Solo se bendice a Israel con el fin de obtener la bendición prometida a los que bendicen a los descendientes de Abraham. En lugar de bendecir a Israel por amor a Israel, se bendice a Israel por amor a sí mismo, para obtener beneficios personales. En lugar de unirse a Israel y el pueblo judío creyente en el Mashiach y aceptar las enseñanzas de las escrituras que hablan del injerto, critican a los que empiezan a tomar este injerto en serio para vivir el judaísmo del Mashiach. En el corazón están maldiciendo a Israel, pero con las bocas están bendiciendo a Israel para propio beneficio. Esta es la doctrina de Bilam. Se encendió la ira de Elohai cuando Bilam intentó de cambiar los decretos y manipular la palabra que había salido de la boca de Yahuwah. Hay 3 pecados importantes en el carácter de Bilam. Quiso maldecir a Israel. Tenía un deseo incontrolable de honores, ganancias materiales y sexo. Intentó cambiar a Elohai y manipular su palabra según su propio deseo. Bilam no entendió la importancia de un carácter separado, que podía dominar los malos deseos del pecado. En Proverbios 16:32 está escrito: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su ruaj que el que toma una ciudad. Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una fe perfecta y fue llamado amigo de Elohai. El que hace copias de estos comentarios semanales para sacar propio beneficio, o cambia el nombre del autor y pone su propio nombre para obtener honra, es un discípulo de Bilam. El que copia este mensaje sin ganancia, e incluso con pérdidas económicas, para que otros reciban la bendición de estas verdades, es un discípulo de Abraham. En esta parasha no se encuentra ninguno de los 613 mandamientos.